Ahí estamos. ¿Se está viendo? ¿Se ven perfecto? Ya se ve. Bárbaro, un segundito más. Me faltan un par de clics y largamos. Bien. Contadores binarios, chicos. Tema de hoy, clase de hoy. ¿Qué se imaginan que es esto? ¿Qué se imaginan que vamos a ver acá? Antes de que yo empiece a hablar y aburrirlos un poco. Un aparato que cuenta. Bueno, no es más ni menos que eso. Son aparatitos que cuentan. Básicamente eso. ¿Y en qué cuentan? Esa es muy fácil la pregunta que hago. Binario. En 1 y binario. 0. Perfecto. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a decir que los contadores son circuitos lógicos, secuenciales, ya que el tiempo es importante y necesitan características de memoria. ¿Por qué es importante esto? Porque estos no van a tener una entrada X como los otros circuitos que hemos estado viendo hasta las últimas clases, sino que vamos a empezar a trabajar con impulsos de reloj y vamos a contar los impulsos de reloj. ¿Y por qué se imaginan que decimos que necesitan características de memoria estos contadores? ¿Por qué se imaginan? Para saber el próximo número. Exactamente, porque imagínense, cuento el primero, 1, listo, y hasta que no suceda un nuevo evento, no cuento, pero cuando suceda un nuevo evento tengo que saber que tengo que acumularle 1 al anterior que era el 1, ¿se entiende? Por eso es importante que tienen que tener memoria estos otros circuitos. Perfecto. ¿Y para qué sirven estos otros? Para contar el número de ocurrencias de un evento, generar señales de tiempo, controlar una secuencia de operaciones, contar un número de pulsos de un reloj digital, como divisores de frecuencia. Esto también es importante y ya vamos a ver si lo deducimos entre todos a esto, para contar en circuitos aritméticos. Entonces los circuitos contadores están en casi todos lados, sin ir más lejos, en una calculadora, en una computadora, en los relojes. En donde se les ocurra, puede haber circuitos contadores. Cuentan solo en binario, como bien lo hablamos recién. Y de vuelta les digo, a ver, una pregunta. O sea que estamos limitados a contar hasta 2 bits cada caso. Bueno, exactamente, José. Contamos con bits. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para contar números grandes que requieren mayor cantidad de bits. Obviamente, ¿no? Porque si yo tengo un contador que cuenta solo con un solo bit y voy a poder contar el 0 o el 1 y listo. Hasta ahí nomás llegué. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para poder contar mayor cantidad de números. Pero tu pregunta está perfecta. Va todo por ahí. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué circuitos contadores ustedes se imaginan que podrían tener? Sí, denme un segundo, les voy a pedir, chicos, porque quiero grabar porque les va a servir a la clase de los chicos de la clase mañana que Alejandra no va a poder estar y estoy viendo que no tengo permisos para grabar. Este Zoom es de Alejandra. Bueno, vamos a tener que usar otro programita para grabar. Denme un segundo. Les pido perdón estas improlijidades. A ver, ahí se escucha algo. Ustedes me escuchan bien, chicos, ¿no? Que se escuche perfecto. Sí, pero denme un segundito que no tengo el permiso en el Zoom. Ahí está para grabar. Perfecto. Bueno. Ahí estamos grabando, chicos, perdón. Bien. Entonces, perdón, vamos a volver a hablar un poquitito de esto para que quede ya bien en el audio. Estos contadores binarios son circuitos lógicos secuenciales, ya que el tiempo es súper importante y se necesitan de características de memoria. Dijimos que era importante el tema de la característica de la memoria por una cuestión de que necesitamos saber cuál fue el último número que hemos contado para seguir acumulándolo.
Estos contadores sirven para contar el número de ocurrencias de un evento, generar señales de tiempo al controlar una secuencia de operaciones, contar el número de pulsos de un reloj digital, sirven como divisores de frecuencia, sirven para contar circuitos aritméticos, digamos que se encuentran en los equipos que contengan lógica digital y cuentan solo en binario. Como les dije antes, podemos tener circuitos contadores en las computadoras, en las calculadoras, en los relojes, literalmente en casi todos los lados vamos a tener los circuitos contadores. Ahí vamos a ver ahora, Fabricio, cómo lo hacemos esto, y sí, vamos a trabajar con flip-flops. Vamos a ver que podemos utilizar los JK, los D, los SR. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces sigamos. Se construye con flip-flops, muy bien, lo que recién mencionaron. Poseen entradas de datos y una entrada de impulsos que viene a ser la del reloj. Podemos tener distintos tipos de clasificaciones para estos tipos de contadores. Podemos decir que pueden ser asíncronos, podemos decir que son síncronos, también podemos tener una clasificación que son los ascendentes y los descendentes, ya vamos a verlos, pero nos vamos a centrar en primera instancia en hablar de los contadores asíncronos y los síncronos. Los asíncronos son aquellos que los impulsos del reloj se aplican al primer flip-flop y los demás son controlados por las salidas del flip-flop que lo precede. Por ello, las variables del estado no cambian simultáneamente. Digamos que son circuitos que están conectados en serie. Y los síncronos, los impulsos del reloj, se aplican a todos los flip-flops. Por ello, las variables de estado cambian simultáneamente. Digamos que son circuitos que van a estar conectados en paralelo. Entonces, acá tenemos ya un ejemplo de cómo sería un contador con flip-flops asíncrono y síncrono. Podemos ver, fíjense, que tenemos un impulso de reloj, que esta podría ser la entrada de nuestro circuito flip-flop JK, y la salida va a generar el impulso que necesita el segundo flip-flop. Por eso es que decimos que están conectados en serie y que la salida de uno condiciona al siguiente. ¿Está bien? Entonces, podemos ver también una diferencia con el contador síncrono. Los contadores síncronos, como vemos a continuación, son aquellos que el impulso de reloj afecta a todos por igual en el mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los contadores ascendentes. Y ya vamos a ver qué tienen de particularidad los ascendentes. En primer lugar, cuando nosotros decimos que los contadores dependen de los impulsos de reloj, ¿qué es lo que cuenta de un impulso de reloj? ¿Con qué trabajamos? ¿Qué cuenta un impulso, flancos? ¿Qué cuentan? ¿Qué se imaginan ustedes? Cuando el impulso está en el flanco alto. ¿Cómo, perdón? ¿Podrías Cuando repetirlo? el No sé qué era. impulso está en el flanco ascendente, o sea, cuando está yendo hacia arriba. Bueno, ahí está. A eso nos referimos con los ascendentes y con los descendentes. A eso nos referimos. Vamos a trabajar, en primer lugar, perdón, los ascendentes y los descendentes son otra cosa. Vamos a ver lo que significan eso, pero a eso nos referimos cuando contamos con los contadores. ¿Qué cuentan los contadores? Cuentan flancos, sean ascendentes o sean descendentes. En primer lugar, nos vamos a centrar en los contadores que cuentan los flancos descendentes. Fíjense, yo tengo el impulso del reloj. Déjenme que voy a buscar para dibujar. Fíjense, yo tengo el impulso del reloj. Y como tiene este simbolito de acá, significa que voy a estar trabajando con flancos descendentes y no los ascendentes. Por eso en el ejemplo a continuación vamos a tener un flip-flop de tipo JK que va a ser de módulo 2. Esta palabrita módulo la vamos a empezar a utilizar muchísimo con todo lo relacionado a los contadores, que nos va a indicar básicamente el número, cuántos números puede contar nuestro circuito. En este caso, como vamos a trabajar con un flip-flop de un bit, podemos solamente contar 0 o 1. Por eso decimos que es de módulo 2. Pero la cantidad de números realmente que podemos contar va a ser la cantidad de módulos. Va a ser el número del módulo menos 1. Porque si es de módulo 2, solo puedo contar el 0 y el 1. O sea, hasta el 1 puedo contar. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, ahí volvemos a la diapositiva. Dame un segundito.
Esta diapositiva, bueno, quedó eso, ya lo vamos a borrar. Un segundito. Así les queda bien todo claro. Esa diapositiva. La anterior. Perfecto. Cuando hablamos de los síncronos y los asíncronos. Perfecto. Listo. ¿Alguna duda con eso o continuamos? Ninguna. Bárbaro. Seguimos nomás. Volvemos a esta. Bien. Dijimos que vamos a empezar a trabajar con los contadores de un flip-flop. Vamos a poner el ejemplo con los contadores, los flip-flop JK, y vamos a trabajar con los de flancos descendentes. Como les dije recién, por esto nos damos cuenta, y lo otro que era súper importante es el módulo del contador con el que vamos a trabajar. Ahora bien, si nosotros dijimos que vamos a tener en cuenta los impulsos del reloj y vamos a empezar a contar flancos descendentes, nosotros podemos tener el siguiente diagrama en donde empecemos a determinar si, bueno, acá voy a tener un flanco descendente, acá voy a tener otro, acá voy a tener otro, 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 bueno, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, yo tengo la entrada, que va a ser los impulsos del reloj, y cuando yo detecte entonces un flanco descendente, ahí yo voy a cambiar y voy a hacer un flip para cambiar el estado de mi contador. Entonces fíjense, acá es donde subimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que me llega otro flanco descendente. Y ahí es donde nuestro flip hace el famoso flop y baja. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos llega otro flanco descendente. Y ahí cambia de estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue otro flanco descendente. Y así sucesivamente. ¿Y cómo nos damos cuenta acá, entonces, de que vamos a estar trabajando con un flip-flop de módulo 2? Y porque si vemos los valores, fíjense nuestros valores de nuestro contador. Acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, acá vale 1. Perdón la improlijidad de los números, pasa que dibujarlo con el mouse es bastante complicado, chicos, pero más o menos se va entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que este tipo de contador de un bit solo va a cambiar y va a variar entre 0 y 1. Entonces, fíjense, tengo 0, tengo 1 y volvemos al 0. ¿Qué pasa acá? Acá decimos que se recicla el contador. Vuelve a empezar desde el inicio. Esto vieron como cuando una novia los deja, ¿qué hacemos? Volvemos a empezar. Bueno, esto es más o menos así. Y la idea es la misma. Contador de un flip-flop solo puede contar 0 y 1. Luego el contador se recicla y volvemos a empezar del 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió cuál es la idea del contador y qué hacemos contando los flancos descendentes? Sí, profe. Bien. Sigamos nomás. Dame un segundito. Vamos a borrar lo que ya estaba. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos a empezar a darle un poquito más de complejidad a esto para que empecemos a entender. Vamos a tener ahora dos flip-flops conectados. Entonces ya cambia el módulo de nuestro contador con el que vamos a trabajar. Fíjense. Nosotros ahora, si tenemos dos contadores asíncronos conectados, como vimos antes, podemos ver lo siguiente. Trabajando con dos contadores vamos a tener un contador que va a ser de módulo 4. Fíjense. De módulo 4. Significa que voy a poder contar el 0, el 1, el 2 y el 3. Vamos a estar trabajando con flancos descendentes, como bien les decía anteriormente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo para poder entenderlo esto. En primer lugar, vamos a empezar a marcar nuestros flancos descendentes de nuestras señales de reloj. ¿Está bien? Y el primer flip-flop va a trabajar de la misma forma lo que hicimos recién. Digamos, estamos en el estado 0 hasta que llegue un flanco descendente. Cambio el estado hasta que llega el flanco descendente y ahí hago mi flop y cambio de estado. Y vuelvo a cambiar hasta otro flanco descendente y así
sucesivamente. Vamos a continuar un poquitito más para que nos quede bien claro. Perfecto, hasta acá nomás. Ahora bien, yo dije que tenemos otro flip-flop conectado a este otro, en donde la salida Q1 me va a condicionar el impulso del reloj que necesita el siguiente flip-flop. Entonces acá va a ser exactamente igual. Yo voy a tener que tener en cuenta, como este flip-flop va a tomar, va a contar los flancos descendentes, esto va a ser exactamente igual. Flanco descendente, flanco descendente, flanco descendente. Entonces fíjense, cambia el estado cuando encuentro un flanco descendente. Vuelve a cambiarlo. Y así vamos sucesivamente. ¿Está bien? Hasta que encuentra otro flanco descendente. Entonces ahora, fíjense cómo podemos empezar a contar. Yo voy a tener acá el 0 y acá voy a tener el 0. ¿Qué número representa este en binario? El 0. Acá voy a tener el 0 y acá voy a tener el 1. ¿Qué me representa esto en binario, chicos? Simple. El 1. Ah, El 1, el 1, el 1. Muy bien. ¿Qué voy a tener acá? 1 y 0. ¿Cuánto vale esto entonces? 2. 2. ¿Qué voy a tener acá? 1, 1. El 3. ¿Y qué pasa acá? Tenemos el 0 y el 0. Decimos que de vuelta el contador se recicla. ¿Está bien? Entonces de esta forma, conectando dos flip-flops, vamos a poder contar hasta el número 3. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Estoy siendo claro? Sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bien. Denme un segundito. Vamos a borrar todo esto para continuar en la siguiente filmina. Debería haber... Ahí está. Listo. Estaba buscando ese botoncito, si no me iba a volver loco. Sigamos nomás. Vamos a la siguiente filmina. Ahora bien, ¿qué pasa si conectamos ahora 3 flip-flops? Bueno, si conectamos 3 flip-flops, a ver ustedes, ayúdenme, que seguramente ya deberíamos estar cancheros con esto y deberíamos hacerlo más simple. Dijimos que íbamos a tomar los flancos descendentes. Primero, característica. Si yo trabajo con 3 flip-flops, ¿hasta qué número voy a poder contar? Ya lo tenemos acá al machete en pantalla. ¿Hasta qué número voy a poder contar? Con un contador de 3 flip-flops. Exacto. 7. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando con 3 bits. Perfecto. Como bien pusieron ahí. Entonces, de vuelta. Vean que siempre vamos a estar trabajando ahora con los flancos descendentes. Porque estamos trabajando con este tipo de conteo. Muy bien. Entonces, veamos qué pasa acá. Tengo el 0, tengo el 0, tengo el 0. Muy bien. 0. Tengo el 0, tengo el 0, tengo el 1. 1. Muy bien. 0, 1, 0. 2. 0, 1, 1. Vamos al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. Y acá nos damos cuenta que el contador nuevamente se recicla. ¿Está bien? Esta es la forma con la que podremos trabajar con 3 contadores. ¿Por qué se llaman ascendentes? Es buenísima tu pregunta. Ahí vamos a ver eso. Aguárdate un par de filminas más y ya llegamos a eso, Jerónimo, y vamos a entender por qué se llaman ascendentes estos contadores, por más que estemos tomando los flancos descendentes. ¿Está bien? Esperemos un segundito y ya llegamos ahí. Muy bien. Sigamos nomás. Vamos a la siguiente filmina. ¿Qué pasa ahora? Bueno, acá como podemos ver, después puedo tener 4, después puedo tener 5, puedo tener todos los flip-flops que quiera yo conectado. Digamos, moraleja, mientras más flip-flops, más voy a poder contar. Pero ahora bien, ¿cuál es la característica de los contadores descendentes? Los contadores descendentes son aquellos que cuentan los flancos ascendentes. Quizás esto les parezca medio raro, ¿por qué tiene un nombre al revés? Pero la respuesta es simple, chicos. Acá tenemos este diagrama, fíjense.
tenemos los 3 flip-flops conectados. Fíjense que no tiene el simbolito de que voy a tomar los flancos descendentes, por eso significa que voy a tomar los flancos ascendentes, como bien está marcado en la siguiente imagen. Pero, ¿qué pasa si yo tomo el flanco ascendente? Fíjense los números que yo voy a combinar. Voy a tener ¿qué número es este, chico, en binario? A ver si me ayudan. El 111. ¿Qué vendría a 7. ser en binario? Perfecto. Fíjense. 7, 6, 5, 4, 3, hasta el 0. Y acá nos reciclamos y volvemos al 7. Por eso es que se llaman contadores descendentes. Los que toman los flancos ascendentes son los que me sirven para contar al revés, digamos. Son los que van decrementándose. Los contadores ascendentes son los que toman los flancos descendentes y son los que van sumando de uno en uno. ¿Se entiende? Esa es la principal característica. Por eso quizá el nombre es medio raro, pero por ascendente nos referimos que cuentan del 0, 1, 2, 3, 4 en adelante, y los descendentes son los que van para atrás. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con 3 bits, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Está bien? Sí, profe, se entiende. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos ahora a las moralejas y a las conclusiones de todo esto que lo vamos a necesitar, tanto para preguntas del teórico como para ejercicios que tengamos que responder. ¿Qué nos quedó de esto? El módulo es la cantidad de cuentas a contar. Ejemplo, 000 a 111. Digamos, cuenta en binario de 0 a 7 en el ejemplo de recién. Por eso decimos que hay 8 cuentas, por eso decimos que el módulo es 8. Entonces, resumiendo, tranquilamente podríamos decir que el módulo va a ser 2 elevado a los números de flip-flops que vamos a tener conectados. ¿Está bien? Esto es importantísimo y esto lo vamos a necesitar para los ejercicios cuando los resolvamos luego. La cantidad de flip-flops utilizar se determina por la cantidad de bits necesarios para contar. Ejemplo, un contador de módulo 8 se construye con 3 flip-flops. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros también vamos a tener que determinar en algunos ejercicios cuántos flip-flops vamos a necesitar para trabajar. Vean siempre o recuerden siempre que siempre tratemos de hacer el circuito más económico posible por una cuestión de que esto sale plata, obviamente. Entonces, es importantísimo que tratemos de optimizar la cantidad de circuitos que vamos a utilizar. Si yo necesito contar, por ejemplo, el 0 y el 1, yo sé que con un solo flip-flop de un bit voy a poder trabajar, voy a poder contar y me va a servir. No tiene sentido que esté trabajando con un flip-flop, con 3 flip-flops, por ejemplo, para poder contar hasta el número 7, por ejemplo, pero va a ser un gasto innecesario. Por eso siempre va a ser importante de que sepamos determinar cuántos flip-flops vamos a necesitar para el conteo que requerimos, por una cuestión de optimización de costos. Y mientras más flip-flops utilicemos, más podré contar. Ahora bien, en las primeras filminas, cuando estábamos hablando de las características de los contadores, habíamos dicho que pueden utilizarse como divisores de frecuencia. ¿Y qué se imaginan a qué se imaginan que nos referimos con esto si estamos hablando de divisores de frecuencia? Imagínense que estamos trabajando acá, en este contador. ¿Qué ven ustedes ahí en la frecuencia? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué pueden ver ahí? Si yo tengo en cuenta, vamos a hacer algunos dibujitos para entender un poquito mejor. Si yo tengo en cuenta los impulsos del reloj y el resultado que voy teniendo con los flip-flops, ¿qué voy notando de las salidas y la frecuencia? ¿Qué veo yo acá? Que es la mitad. Exactamente, fíjense, acá tengo un ciclo completo, fíjense esta frecuencia, fíjense esta otra, entonces siempre se va reduciendo a la mitad. Eso es importantísimo, ya luego podremos ver la fórmula para generalizarlo, así como la cantidad de, el módulo es 2 elevado al número de flip-flop, también tenemos la formulita para el tema de la frecuencia, cuando tenemos muchos flip-flop conectados, pero es importante que sepamos esto. Mientras más flip-flops vamos teniendo, la frecuencia se va reduciendo a la mitad. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Disculpa, ¿me podrías repetir lo último? Mientras más flip-flop.
Mientras más flip-flop, vamos a ir reduciendo la frecuencia en la mitad a medida que vamos agregando un flip-flop. Gracias. De nada, siempre utilicen estos gráficos para ayudarse. Tranquilamente ustedes lo pueden ir reduciendo solos. Es como dijo un compañero, es la mitad. Y sí, exactamente, es eso. Y mientras más flip-flop, fíjense que es la mitad del anterior, la mitad del anterior. ¿Está bien? Sí, cómo no. Ahí volvemos a los contadores descendentes, justo. Esa filmina, ¿no? Fíjense, este contador descendente lo que va a hacer tomar los flancos ascendentes. Entonces, por cada flanco ascendente del reloj, yo voy a tener un cambio de estado. Perfecto. Por eso es importante, y tengámoslo en cuenta a la hora de cuando resolvamos los prácticos, no confundirnos con esto. Si nosotros les decimos, tienen que hacer un contador ascendente, ustedes sabrán que tienen que contar los flancos descendentes. Y si le decimos que el contador tiene que ser descendente, tendrán que tomar los flancos ascendentes. Suena como medio un trabalenguas o una trampa, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta eso, chicos. Porque es muy fácil que puedan cometer un error si no le prestamos mucha atención a eso y lo resolvemos rápido. Y en el fondo yo sé que ustedes saben el tema, pero bueno, a la hora de la corrección se los va a considerar incorrectos si lo interpretamos mal y no lo hicimos como correspondía. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, bárbaro, no hay dudas. Vamos a hacer una cosita ahora. Son las 8:56. A las 9:06, 9:07, estamos arrancando de vuelta la segunda parte de los ejercicios. ¿Les parece bien? Ya empezamos a trabajar ahora desde la segunda parte de la clase. Lo importante ahora era que tengamos una mínima teoría de qué entendemos por un circuito contador, la clasificación en síncronos y asíncronos, y los tipos que son los ascendentes y los descendentes, que es con lo que vamos a empezar a trabajar desde después del recreo. ¿Hasta ahí perfecto? Sí, profe, todo perfecto. Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces en 10 minutitos, chicos. Bárbaro. Seguimos entonces. Vamos a empezar a trabajar, y van a empezar a trabajar ustedes más que nada, y me van a ir dando los resultados para ver si van entendiendo o no vamos entendiendo. Vamos con un problemita. Simple, simple, pero tranquilamente un problema de parcial que puede ser. Por ejemplo, se decide contar las piezas en una cinta hasta llegar al número 6000. ¿Cuántos flip-flops harían falta? ¿Qué dijimos hace un rato? Vean. En primer lugar, dijimos que los flip-flops cuentan 2 a la n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si yo quiero contar el número quiero contar hasta 6000 de lo que sea, habíamos dicho que, ¿qué era el módulo? A ver. ¿Qué decimos que era el módulo? Bueno, claro, exactamente. Le restamos el 1 para no contar el 0, digamos. Está bien, perfecto. Entonces tenemos que, vamos a ir reduciéndolo un poquito, este primer problema, ya los otros los irán haciendo ustedes. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo siguiente. 2 a la n menos 1 tendrá que ser mayor o igual a 6000. Ahí está. ¿Y cómo deduciste, José Luis, que eran 13 flip-flops? Está bien. Hiciste 2 a la 13, perfecto. Pero hay una forma de ir haciéndolo con un solo cálculo nomás. Y no que vayamos al tanteo viendo si haciendo, claro, si haciendo 2 a la 1, tanto, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, a ver cuál la alcanza para contar los 6000. Fíjense, logaritmo en base a 2 a 6000 nos va a dar 12,55. Por eso decimos que la cantidad de flip-flop que vamos a necesitar van a ser 13 flip-flop. ¿Y por qué 13? ¿Y por qué no 12? Bueno, fíjense, acá abrí la calculadora científica
Y si yo digo ahora 2 elevado a la 12, el resultado es 4096. Entonces 4096 es menor a 6000. Por eso no me alcanza. Y yo no puedo poner 12 flip-flops y medio. Pondré 13. Y si yo hago entonces 2 elevado a la 13, el resultado va a ser 8192. O sea, el contador que nosotros vamos a generar con 13 flip-flops va a poder contar 8192 números. O sea, sobra. Pero bueno, con 12 me quedo corto, con 13 me alcanza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto ténganlo en cuenta porque es mucho más simple poder calcularlo de esta forma. Simplemente hacemos logaritmo de 6000 en base 2 y listo. Nos va a dar el número que necesitamos. ¿Está bien? Cópienlo si lo quieren copiar. Y ahora ya entramos a los ejercicios de contadores. Y vamos a empezar a trabajar en primera instancia con los contadores síncronos. ¿Cuáles eran los contadores síncronos? Vamos a volver un segundito a la filmina donde veíamos los contadores síncronos. Eran estos los contadores síncronos. Nosotros en primera instancia vimos los contadores asíncronos por una cuestión de que era más simple poder entender el funcionamiento, cómo está estructurado y cómo funcionan los contadores. Poder entender los impulsos del reloj, los flancos ascendentes, descendentes y cuál es un contador ascendente o descendente. Perfecto. Ahora nos vamos a enfocar en los síncronos y vamos a empezar a resolverlos. Vamos a utilizar las tablas características de los flip-flops, de un JK, un D, un SR o el que deseemos trabajar. Vamos a crear nuestras tablas y vamos a simplificar con los famosos mapas de Carnot, que ustedes ya tienen que ser expertos en todo esto. Entonces, volvemos nomás. Y vamos a tener el siguiente ejercicio que resolver. Muy bien. Dice, diseñar un contador de módulo 8 creciente y cíclico. Implementar con flip-flop JK. ¿Qué más nos dice esto? Entrada externa, no posee, porque dijimos que estos cuentan por cada impulso de reloj, y por cada impulso es por cada flanco. Recuerden que contamos los flancos, ¿está bien? La salida, dijimos que va a ser un contador de módulo 8, significa que va a contar del 0 al 7. Y este va a ser ascendente, porque del 0 va a ir al 1, del 1 va a ir al 2, del 2 va a ir al 3, así que lo primero que tienen que hacer ahora en este preciso momento, crear el diagrama de estados, que es lo que veníamos haciendo antes. Les doy 2 minutitos, hacen el diagrama de estado y me lo van dictando y vemos si queda como la resolución que tenemos acá en la filmina. ¿Está bien? Bueno, profe. Bárbaro. Muy simple, esta es muy simple. Tengan en cuenta que es creciente y cíclico. Cíclico significa que volvemos, en este caso volveríamos al 0. Después del 7 volveríamos al 0. Esa ya es la última pista que le doy para el diagrama de estados. Alguno que me lo lea nomás y yo ya pongo la imagen. ¿Cómo se haría? El estado 0. ¿En dónde empieza el estado 0? En 000, Muy bien. El estado 1. 001. Perfecto. Ya sí, Así. hasta 7. Así les tendría que haber quedado el diagrama de estados. ¿Está bien? ¿Les quedó así? A mí sí. Bárbaro. Bueno. Entonces ahora
para la resolución, vamos a cerrar el PowerPoint y lo vamos a hacer, lo vamos a ir resolviendo juntos desde acá. Ahí está. Vamos a sentarnos en esta tablita. Vamos a borrar todo y lo vamos a ir completando. Particularidades de esta tabla. ¿Cuántos flip-flops dijimos que íbamos a tener? 3. 3. ¿Por qué? Puede cuenta hasta 7. Que sería. Porque 8 2 a Con las módulo 3 8. es 8, módulo 8. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá lo que tengo, vamos a trabajar con flip-flop JK, como decía el enunciado. Y acá tenemos la tablita característica de los flip-flop JK. Esto ustedes lo van a tener que tener a mano siempre, o lo van a tener que saber, ¿no? Pero para los parciales seguramente esto lo pueden tener a mano. Y va a ser el ABC para todos los ejercicios. Si nosotros les decimos que tienen que resolverlos con flip-flop JK, tendrán que tener la tablita característica a mano. Si les decimos que tienen que usar un D, tendrán que tener la tablita del D a mano. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a empezar a completarlo. Vamos a tener para QDA, QDB, QDC, porque tenemos 3 flip-flops, en el instante de tiempo T, en el instante de tiempo T más 1, y luego los valores del JK, tanto del A, del B como del C. Entonces, ayúdenme ustedes a deducir esto. Si en el instante de tiempo 0, 0, ¿qué voy a tener en el instante del tiempo T más 1? ¿A dónde va? Veamos de vuelta el diagrama de estados, chicos. Recuerden el diagrama de estados. Del 0, 0, ¿a dónde vamos? Al 0, 0, 001. 1. Exacto, 0, 0, 1. Perdón, usted avísenme si escribo mal. Muy bien. Del 0, 0, 1, ¿a dónde vamos a ir? 0, 1, 0. Al 010. Bien. Ahora, 0, 1, 1. muy bien. Ustedes me van a ir dictando. Así lo hacemos mucho más participativo esta. ¿A dónde vamos ahora? 1, 0, 0. Muy bien. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Bien. 1, 1, 1. 0, 0, 0. Perfecto. Fíjense cómo acá también notamos, ¿no? Lo de que se recicla. También lo estamos viendo acá en una tablita. ¿Vieron cuando nosotros tenemos el diagrama donde tenemos los impulsos del reloj y todo? Y contamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se recicla y volvemos al 0. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, ¿cómo empezamos a confeccionar nuestras tablitas de los flip-flop para el JKA, JKB, JKC? A ver, ¿qué valores tendríamos que poner acá, en el JK del A? No. ¿Por qué X0? ¿Por qué José X0? Fíjate, en el instante de tiempo T0 y T más 1, 0, me voy a la tablita, 0, 0 es 0x, no es X0. Perfecto. Entonces ponemos 0x. En el siguiente, ¿qué ponemos ahí? En el 0, 0. ¿Puedes repetir eso, profe? Bueno, tenemos la tablita característica de los flip-flops JK. Por eso te digo, este es el punto de partida para todo. ¿Está bien? Bueno, entonces digo, bueno, en el QDA 0 nos vamos a centrar en QDA en el tiempo 0 y el QDA en el tiempo T más 1. Perdón, en el QDA en el tiempo T y en el QDA T más 1. Entonces, nos vamos a centrar en este valor y en este otro valor, porque estamos trabajando con QDA, que es para el flip-flop A. ¿Se entiende? Sí. Entonces digo, bueno, cuando QDA vale 0 en T y en T más 1 QDA vale 0, me voy a la tablet y digo, en el tiempo C vale 0 y en el tiempo T más 1 vale 0, entonces mi J vale 0 y mi K vale X. Mi J vale 0, mi K vale X. ¿Está bien? Listo. ¿Está? Sí, sí, eso Esto es también te va a por servir la para los tabla. ejercicios de las clases anteriores. Es por la tabla, siempre nos basamos en la tabla. ¿Está bien? Listo. Bárbaro. Siguiente caso. En el tiempo 0, en T, perdón,
en el tiempo t, q de a vale 0, y en el tiempo t más 1, q de a vale 0. Es el mismo caso de recién, 0, 0. Entonces va a ser 0x. De vuelta tenemos acá el 0, 0. Entonces va a ser acá 0x. Ahora tenemos el 0, 1. Entonces, ¿cuánto vale el j acá? Con 0, 1. 1x. Perfecto. En el 1, 1. X0. En el 1, 1. x0. En el 1, 1. x0. Y en el 1, 0. X1. Ahí está. Simple. Pero bueno, esto hay que tómelo como una reglita mnemotécnica que siempre se va a resolver así. Lo mismo con los otros circuitos que veíamos. Cuando confeccionamos estas tablas, que luego vamos a ir a los famosos mapas de Carnot, necesitamos confeccionarlas de esta forma. El tiempo t más 1, y luego 2 columnas más por cada flip-flop. En este caso, para los JK. Si es un tipo D, será una sola columnita para el D. Estos son flip-flop JK. Pero vamos a tener que siempre basarnos en nuestras tablitas características de los circuitos. ¿Está bien? Por eso es importantísimo que esto siempre lo tengan a mano, porque es el ABC. El que sigue. X1. X1. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo sigue ahora? Cero X. Muy bien. Ahora, 1X. 1X. a ver, a ver. Perfecto. ¿Cómo sigue ahora? X0 Ujú. y X1. Muy bien. Denme un segundito. Mientras tanto, vayan anotándose esto y ya me los dictan. A todos. Vayan haciéndolo y ya me los dictan. Disculpe, profe, ¿en qué dato Sí. se fija para el flip-flop B? ¿Cómo, Que perdón? ¿En qué completan. dato me fijo en cuál? ¿En el flip-flop B? Sí. Bueno, me fijo en Q de B0, perdón, en el Q de B en el tiempo T y en el Q de B en el T más 1. Sí, sí. Es igual que el Claro, otro. Para el A me sí, fijo sí, en las columnas del A. Para el B en las claro, columnas del B y para el C en las columnas del C. ¿Está bien? sí. Uno, 1X y Para, así todo. vamos despacito. 1x, Hay que x1. hacer todo. Sí. Esto igual es 1x, x1. 1X. Sí. Muy bien. Y sí, igual. 1x, x1. 1x, x1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno. ¿Cuál es el paso siguiente? Una vez que nosotros tenemos esto, chicos. ¿Qué hacíamos en los otros Pero, ejercicios? ¿cuántos mapas de Carnot necesitamos? ¿Cuántos mapas de Carnot necesitamos? 6. ¿Por qué 6?
¿Por qué 6? Exactamente, para cada pin del JK. Exacto. ¿Y cuáles son los pines que tengo yo del JK acá? Exactamente. Entonces, bueno, tómense unos minutitos más ahora para ir resolviendo el mapa de Carnot para el JA, para el Q, para el KA, JB, KB, JC, KC, y ya los empezamos a revisar. ¿Está bien? Les dejo unos minutitos para que lo empiecen a hacer, así no se los muestro yo. Problema. ¿Qué pasó? Esto fue lo que empezamos a hacer. Bueno, cuando volvimos, no sé qué pasó. ¿Vos alcanzaste a volver del recreo y a empezar? Claro, no alcancé a volver al recreo y recién se vino el internet, por eso. Ah, bien, Pero- bien, bien. Bueno, resolvimos un primer problemita donde se decía contar unas piezas en una cinta hasta llegar al número 6000 y determinamos cuántos flip-flops nos hacían falta Sí, en base a una operación. Que esto ya después te queda para tener lo que este es de los ejercicios más simples, ¿no? Es logaritmo en base 2 del número que yo quiero contar y ahí nos va a arrojar la cantidad de flip-flops que necesito. Listo, este es un ejercicio muy simple. El bien. ejercicio Ese siguiente. ¿Cómo? No, le iba a preguntar si ese PowerPoint después usted lo Bueno, sube. todas esas cosas lo maneja la profe Ale, ya lo voy a consultar, pero si les he estado subiendo los PowerPoint anteriores o los Excel, esas cosas, no veo por qué no suba este, seguramente también lo suba. Bien, gracias. No, de nada. Bien. Y después ya empezamos con los ejercicios de contadores, con los de contadores síncronos, más particularmente, que si vas a las filminas anteriores repasamos lo que era la diferencia entre el síncrono y el asíncrono. Y acá nos está pidiendo que tenemos que crear un contador de módulo 8, significa que cuente del 0 a 7. Y vamos a trabajarlo con los flip-flop JK. El primer paso, como siempre venimos trabajando, es generar nuestro famoso diagrama de estados para saber del estado 0 en qué valor estamos, cuando vamos al estado 1 a cuál pasamos, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Y el paso siguiente ya es empezar a confeccionar nuestra tablita de barda, donde vamos a tener en el instante t, en el instante t más 1, los valores de QA, QB, QC. Y luego, como vamos a tener 3 flip-flops, que es con los que vamos a trabajar y que van a ser del tipo JK, vamos a tener las columnas respectivas para el flip-flop A, para el flip-flop B, para el flip-flop C. Utilizando siempre la tablita característica de los flip-flops, vamos a completar los valores para los JK de cada flip-flop y vamos a tener en cuenta, mediante el diagrama de estados, cómo vamos a ir cambiando en el tiempo t al tiempo t1. Si empezamos en el 00, luego vamos al 001. Del 001 nos vamos al 010. Y así sucesivamente hasta contar los 7 valores y volver al 0. ¿Está bien? Una vez que hicimos eso y confeccionamos nuestra tablita, el paso siguiente es realizar la simplificación en mapas de Carnot. ¿Y cuántos mapas de Carnot vamos a tener en este caso? Vamos a tener 6 mapas de Carnot porque es un mapa de Carnot por cada pin de los flip-flop. Entonces voy a tener una simplificación para el JA, otra para el K, para el JB, KB, JC y KC. ¿Está bien? Sí, profe. Bárbaro. ¿Y cómo vamos con eso, chicos? Listo. Bien. Veamos. Seguramente tengamos diferencias por una cuestión de la simplificación de cómo lo resolvemos, porque les comenté que acá teníamos unas diferencias. En este estaba mal, fíjense. No era ese, era esta tablita. Esta tablita es la que nosotros modificamos, fíjense. Es 0,1 ahí, y el original estaba como 0,0. Pero bueno, por lo que veo después está bien resuelta, me parece. Sí, está bien resuelta, entonces quizás no haya ningún problema. Bueno, vamos a ver. Si la tablita anterior está correcta, porque ya la verdad que se me confundió con los valores que modificamos, pero puede ser que sea correcto, les debería haber quedado más o menos de la siguiente forma. Por ejemplo, el JA y el K quedó así. Recuerden siempre que vamos a situar los 1 y las X,
y vamos a armar grupos con los 1 y las X. ¿Está bien? El K medio distinto, capaz que lo hice mal, a ver, me fijo. Fíjate, ¿lo tenés plasmado así al mapa de Carnot? Sí, Bueno, ¿y por qué te dio distinto? Fíjate, armamos este grupo. no, o sea, en vez en el 0, 1, 1, puso un 1 yo, pero a ver, ahí me fijo. Acá, en vez de una X pusiste un 1. Claro. Sí, ahí me di cuenta, me equivoqué yo. Perfecto. Bueno. Una vez que nosotros tenemos nuestros benditos mapas de Carnot, el paso siguiente es establecemos las simplificaciones y utilizando el Logisim podemos resolverlo. Imaginándonos que la resolución anterior esté bien, que ya voy a verificar bien de vuelta esta tablita, se las debo para ahora si podemos continuar con otro ejercicio. Vamos a verificar que, fíjense que acá quedó bien claro, fíjense que el JA y el KA va a ser igual al QB por QC. Entonces fíjense, tengo el QB, tengo el QC, y esto va a ser el ingreso para nuestro JK. J va a ser igual al K en este caso. Y así con todo el otro. ¿Se entiende? Esta va a ser la forma en la que vamos a resolver todos estos circuitos síncronos. Vamos a establecer primero, vamos a darle las consignas, le vamos a establecer cuáles son las salidas, qué tipo de flip-flop vamos a utilizar. Vamos a establecer el diagrama de estados. Esto es básico, chicos, porque si el diagrama de estados no lo hacemos bien, ya nuestras tablitas luego están mal. ¿Está bien? Esto es clave. Nuestra tablita la armamos. Teniendo en cuenta el enunciado, determinaremos cuántos flip-flops vamos a necesitar. Creamos las columnas respectivas para cada flip-flop. Y una vez que tenemos esto listo, procedemos a simplificar con mapas de Carnot los pines de los flip-flops. En este caso, los J y los K de cada uno. Una vez que tenemos la simplificación, le establecemos, le escribimos de forma más prolija para que nos quede bien. Y se genera el circuito, o dibujándolo con el programita en Logisim o alguno de esos, para poder resolver el ejercicio. Y eso sería la resolución del ejercicio, ni más ni menos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Y para que tengan en cuenta, si quieren un pantallazo rápido, tablitas características de los flip-flops, para que lo tengamos a mano, porque esto, como les dije, es el ABC de todo, y lo vamos a necesitar para los ejercicios que siguen. ¿Está bien? Tomen de nota si quieren. ¿Cómo? No, que todo bien. Bueno, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Se va entendiendo la idea de los contadores, para qué sirven y cómo los vamos resolviendo? Creo que estoy siendo bastante claro en lo que estamos haciendo, así que me interesa que no queden dudas y que vayamos avanzando bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. Yo tengo una duda. Sí. En el caso del circuito, para que queden más cómodo, ¿no sería mejor escribir al revés del C al A? En el caso del circuito me estás hablando acá en la filmina anterior. Bueno, sí, Claro. podrías hacerlo también. Podrías hacerlo eso, no hay problema. Sí, podrías hacerlo así, no hay problema. Así se lo dibujó y se lo diseñó con el Logisim, pero tranquilamente, viste que en el Logisim podés arrastrar y llevar las cosas para todos lados. Claro, sí, por eso. Lo importante es que las conexiones, no importa si esto está acá abajo, a la izquierda, arriba, donde sea, lo importante es que las conexiones sean las que correspondan. Obviamente que visualmente quizás esto hubiera sido más simple que el C esté acá al principio, por ejemplo. Podría haber sido. Porque es la entrada para el A. Así que tranquilamente podría haber sido así. Pero bueno, eso es algo puro y exclusivamente más gráfico que otra cosa. ¿Está bien? Vamos con el siguiente ejercicio. Otra tareita para hacer. Contadores síncronos al azar, módulo completo. Ejercicio 15. Diseñar un contador síncrono de módulo 4. ¿Qué significa que sea módulo 4? ¿Hasta qué número puedo contar? ¿Está el 3? Eso es 3. Bien. ¿Y qué significa que sean al azar? Que no es cíclico, que no es
No, sí, cíclico, pero no es Que, 1, claro, 2, que, 3. así. exactamente, que no va a ir específicamente en ese orden ascendente, 0, 1, 2, 3, 0. No, justamente, son números al azar, puede ir a cualquiera. Pero en este caso, tenemos que implementar un circuito con un flip-flop de, como dice acá, ¿ven? Y que cumpla esta secuencia, 1, 3, 0, 2. Entonces, primera parte, diagrama de estados. Empiecen a resolverlo y ya me lo dictan para ver cómo les queda. ¿Está bien? Este ejercicio. No entiendo, José Luis, a qué te referís. Ah, bueno. Resuelven tranquilos. Estamos bien de tiempo. Ya vamos a ir avanzando más rápido ahora en las simplificaciones de mapa de Carnot. Así no perdemos tiempo. Total de última. Eso lo pueden repasar en las primeras clases, los de mapas de Carnot, ¿no? Así que tanto tiempo no le podemos dedicar a esa parte particular ahora. Ya es una herramienta que deberíamos estar manejando más fluidamente. ¿Vamos bien, chicos? ¿Por dónde vamos ya? Ya está, profe. Ya La tabla está. ya está. ¿Y los mapas de Carnot? Está en También. eso. Bueno. Esto debería haber quedado algo así. Este circulito de acá del QDB, no le den bolilla, es un error de Filmina. Así quedó la tabla. En el tiempo 0,1, mi idea vale 1. En el tiempo 0,1 vale 1. En el 1,0 vale 0,0. Y después tengo 0, 1, 1, 0. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como resultado, nos queda lo siguiente. Nuestra simplificación y el circuito hecho con Logisim. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar a hacer. ¿Sí? ¿Cómo no? Dale, dale. Esto ya después después de la clase, obviamente, les pido que lo revean a todos. Nada. En el debe, profe, es un hora exclusivo, ¿no? Sí, Que estaba corrido. sí, sí, sí. Bien. Vamos a un ejercicio más. Vamos a darle un inicio a este ejercicio. Hacemos un break un ratito más y vamos a avanzar un poquito más en la clase. Vamos con otro láser. Módulo incompleto.
construir un contador síncrono para cada una de las siguientes secuencias. Implementar con los flip-flop SR. Flip-flops SR. Vamos a la tablita característica. Flip-flop SR. Vamos a tener en cuenta esto. Vamos a tener en cuenta nuestro instante T, nuestro instante T más 1, y cuáles son las salidas que vamos a tener en S y en R. ¿Está bien? Así que para que ya tengamos en mano esa tablita. Volvemos al ejercicio. Acá está. Bueno, construir un contador síncrono para cada una de las siguientes secuencias. No, perdón. Un contador síncrono para cada una de las siguientes secuencias, implementarlos con los flip-flop SR. Diagrama de estados. ¿Qué tenemos de diagrama de estados? Del 0, 1, 1. Tenemos que ir al 1, 0, 0. Del 1, 1, 0, 0 al 1, 1, 0. Y del 0, 0, 1 vamos a quedarnos en el 0, 0, 1. ¿Está bien? Bien. Antes de ir a la filmina siguiente, porque ya se va a dibujar toda la tabla, me gustaría que ya mismo empiecen a crear la tabla y en un minuto más ya avanzo la filmina y vemos cómo queda la tabla. ¿Está bien? Profe, ¿y los otros valores? ¿Dónde los mandamos? ¿Qué otros valores, perdón? Tipo el 000. No te lo está pidiendo acá. Cuando hay 0, 0, 0, cuando tenemos 0, 0, 0, el t más 1 lo vamos a poner como xxx. ¿Está bien? Ah, ok. Porque yo no tengo a dónde ir con ese, si yo llego a tener esas entradas. 0, 0, 0. ¿Está bien? Empiecen a armar la tablita. Y ahí vamos viendo. ¿Vamos bien? Hacen una tabla. Bueno. Esto es lo que preguntaba recién el compañero. ¿Qué pasa en estos casos? XXXX. ¿Qué pasa en este otro caso del 1, 1, 1? Fíjense, no lo tengo en mi diagrama de estados. Entonces, XXX. ¿Está bien? Bueno, y acá sería exactamente lo mismo. No tengo la resolución de los mapas de Carnot este ejercicio, porque el ejercicio siguiente, ahora vamos a hacer un mini break nuevamente, y el ejercicio siguiente ya resolverlo con flip-flop JK a este mismo ejercicio, y ahí sí tengo hecho la simplificación, pero ustedes deberían hacerlo. Me gustaría que empiecen a plasmar ahora la simplificación de los mapas de Carnot. ¿Cuántos mapas de Carnot necesitaríamos en este caso también? 6. Bueno, bárbaro. Empiecen por favor a encaminarlos, por lo menos escribir los mapas de Carnot que tienen que simplificar. Sí, Alejandro, mira, mientras el resto de los chicos van creando los mapas de Carnot, dibujándolos, fíjate, siempre me voy a estar basando yo en mi diagrama de estados, fíjate. En mi tiempo T, 0, 0, 0, yo no lo tengo en mi diagrama de estados, por lo tanto, en mi T más 1 va a ser XXX. El 0, 0, 1, ¿lo tengo en mi diagrama de estados? Sí lo tengo, es el 0, 0, 1. ¿Y a dónde va? ¿Cuál es el estado siguiente al 0, 0, 1 en el T más 1? Y sigue siendo el 0, 0, 1, fíjate. 0, 0, 1.
El 0, 1, 0, ¿lo tengo en mi diagrama de estados? No, entonces XXX. El 0, 1, 1, ¿lo tengo? Sí. ¿Y a cuál va en el T más 1? Al 1, 0, 0. Al 1, 0, 0. Y así se resuelven los temas 1, siempre teniendo en cuenta el diagrama de estados. Por eso es importantísimo crear bien el diagrama de estado, porque si esto lo tenemos mal, nuestro tema 1 va a estar mal. Y de ahí en adelante ya está todo mal. ¿Se entendió, Alejandro? De nada. ¿Cómo vamos con los mapas? Me interesa que por lo menos simplemente escriban los mapas con los valores que tienen que tener. Y avanzamos con, hacemos un, bueno, o si quieren ahora a las 10 hacemos un recreadito de 10 minutos y ya después hacemos el último ejercicio de la clase, si les parece bien. Sí, profe. Bueno, 2 minutitos y me van a ir dictando la resolución de este ejercicio. XX. Muy bien. En el 001, 001. 010, X. ¿qué más? XX. Muy bien, 2X. perdón. ¿Vamos? Al 1, 0. Ahí todas X Muy bien. y 001. ¿Y después? Y todas X. Perfecto. Muy bien. Vamos a los flip-flop ahora. ¿Ya completaron esas columnas? Sí. Bueno, díctenme los de la. XX. Sí, 0X. sí. XX. Ujú, 1X. sí. X0. Ujú, XX. sí. X1. Muy bien. XX. Perfecto. Vamos a los B, flip-flop B. XX. Ujú, 0X. sí, XX. sí. X1. Ujú, 1X. XX. X1.
Ujú, XX. muy bien. Ah, profe, ahí en T pusimos 001 y después más 1, de nuevo 001. ¿No sería ¿En 011? dónde, perdón? En 001, en T, después pasamos a T más 1, 011. No. ¿Por qué? Fíjate, 001 quedamos en 001. Fíjate el diagrama de estados. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, sí, mala mía. Por eso, viste, siempre, no, pero está bien, son errores comunes esos que estás cometiendo, pero por eso la importancia, lo que yo les digo, ¿no? El diagrama de estados. Si nosotros tenemos un buen diagrama de estados, y la base para poder armar esta tabla. ¿Está bien? Bueno, díctenme ahora el JKC. XX, Sí, X0, sí, XX, sí. X1, Ujú, 0X, sí, XX, sí. 1X, Ujú. XX. Bárbaro. ¿Cuántos mapas de Carnot vamos a tener, chicos? 6 de vuelta. 6 de vuelta. ¿Ya los están armando? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, les doy unos minutitos más para que lo terminen de armar. Mientras tanto, ahí les voy a ir dando el código de la asistencia para que lo vayan poniendo si les parece bien. Ahí se los puse en el chat. Es 0610A. Ya pueden ir poniendo el presente, así ya se olvidan de ese temita. Están todos con ganas de irse, ya hay 40 presentes. Sí, cómo no. Bien. Jerónimo, ¿qué parte no entendés? A ver. Yo tengo mi tiempo T. ¿Está? Que esta es armar la tablita de verdad que ya todos sabemos hacer. El T más 1, me voy a fijar de mi diagrama de estados. Entonces voy a decir, bueno, cuando yo estoy en 000, ¿cuál es mi T más 1? Y como no está en mi diagrama de estados, le pongo X. ¿Tá? Entonces a este no lo vamos a contemplar después para los flip-flops, porque ese estado se supone que no lo vamos a manejar. Y después, los otros X salen de la tablita particular. Por ejemplo, este de acá. Para 0 en tiempo T y 0 en T más 1, me fijo la tablita del flip-flop JK y digo, para el tiempo T0 y para el tiempo T más 1, 0, va a ser 0X. Entonces ahí pongo 0X. Para este, por ejemplo, el tiempo T, 0, y el tiempo T más 1, 1, me voy acá. 0 y 1 es 1X. Entonces ahí pongo el 1X. ¿Se entiende? De esa forma lo sacamos. De nada. ¿No? ¿Cómo van esos mapas? Por el último. Bueno. Bueno. Y este es el último ejercicio que vemos por hoy. Después me voy a poner a responder dudas, que tengo algunos mensajitos ahí en el chat que me han preguntado. Yo voy a responderles por privado. Pero la esencia de los contadores es esta, chicos. Igual se llevan como tarea los ejercicios de la guía. Y fíjense que este ejercicio que estamos resolviendo, les decía que tenían que resolverlos. Miren, un poquito más acá atrás. A ver. Acá está. Fíjense. Para SA, RA, SB, CRC, todos tienen que implementar.
Así que bueno, ya después tendrán que hacerlo bien. Pero ahora nos enfocamos en el JK. Y agarren todos los ejercicios de la guía, obviamente. Todo lo que haya de contadores de la guía, en realidad, de todos los temas de la materia, ¿no? Tendrían que hacerlo. Pero, centrándonos en la clase de hoy de contadores, háganlos todos. Mientras más hagan, más fácil les va a salir esto, más mecánico, y menos tiempo van a necesitar para el parcial, o mejor dicho, van a poder dedicarle más tiempo a la buena carga de los datos en el parcial y evitamos cometer errores, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Así viendo el mapa, nos damos cuenta que KB es siempre 1. ¿Hace falta que hagamos el mapa? Así viene la tabla. Vamos a los mapas. Y sí, porque si te vamos a pedir los mapas tenés que hacerlo. O sea, obviamente está perfecto lo que vos decís. KB es 1, no hay duda. Pero hacelo el mapa, no te cuesta nada. Más si ya lo tenés tan fácil, son 2 segundos dibujarlo el mapa. ¿Está bien? Bueno, profe. ¿No? Denme un segundito, terminen ahí y ahí lo vemos. Acá estoy de vuelta, perdón chicos. ¿Cómo vamos con los mapas? ¿Va encaminado? Si ya estabas por el KB, estabas a 2 mapas de termina. ¿Cuántos mapas tenemos de vuelta acá? No me acuerdo si se los pregunté o no. Sí, se lo he dicho. 6. 6, perfecto. Con la asistencia, chicos, faltan 12 personas en poner el presente, ¿eh? Somos 11 personas faltarían. Somos 71 alumnos y van 60 nomás. Sí, Lucas. Simplemente se los recuerdo, nomás que no saben porque siempre por ahí después me llega un mensajito después que terminó la clase. Recuerden también que tienen la alternativa del sitio web, ¿no? Para poder utilizar el sitio web en vez de usar el celular. Obviamente es mejor el celular por muchas cosas. Pero si están desde la computadora, ingresan el link que les pasé ahí en el chat y pueden poner el presente desde la computadora. Es la misma aplicación hecha en una aplicación web. O le falta un minutito más. Listo, profe, ya está. Bueno. Algo así debería haber quedado esto. Apelo que esté bien resuelto. La verdad que yo no lo resolví esto, pero debería estar bien porque la tablita está bien confeccionada. Verifíquenlo. Bueno. ¿Salió, chicos? ¿Les dio? Sí, profe, a mí sí. Bárbaro. Sí, profe. Martín, lo que tenemos que agrupar siempre nos tenemos que enfocar. Para cada columna de los flip-flops, vamos a tener que ubicar en el mapa las X y los 1. Y vamos a tener que agrupar los 1 con las X. Entonces fíjate en este caso, por ejemplo. Acá armamos un grupo de 4. Acá armamos un grupo de 4. Digamos, el 1 es el que tenemos que combinar y podemos utilizar las X para combinarlo. Acá grupo de 4. Acá este grupo completo que forma un 1. Grupo de 4 y grupo de 4. ¿Está bien? Y como resultado, vamos a tener la implementación en Logisim.
en base a lo que simplificamos por mapas de Carnot. Bueno, por hoy va a ser suficiente ver esto ahora. Me voy a poner a responder algunas consultas, algunos chats que me están llegando, pero hemos visto la idea básica de los circuitos contadores, ya luego se les subirá la filmina para que la puedan tener a mano. Y me gustaría saber si se entendió, si hubo dudas, se entendieron las clasificaciones, para qué se usan, para qué no se usan. Esto es súper importante, chicos, lo de la frecuencia, los cuáles son ascendentes, cuáles son descendentes, por qué un descendente toma flanco ascendente y un ascendente toma flanco descendente, la diferencia entre los asíncronos y los síncronos. Fíjense que los ejercicios que hicimos básicamente fueron para los síncronos, pero lo entendimos mejor el concepto de un contador con un asíncrono, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Y como moraleja, mientras más flip-flop tenga, más voy a poder contar. Es importantísimo que cuando veamos un esquema de esto, un diagrama de estos, veamos esta parte del reloj y ahí nos vamos a dar cuenta si vamos a estar trabajando con flancos ascendentes o descendentes. Y la reglita que estudiamos para poder conocer el módulo, qué es el módulo, cómo obtenerlo y cuántos flip-flops necesitaría yo para poder contar una X cantidad de cosas. Ganados, personas, contar números, cantidad de asteroides que pasan por la Tierra, etcétera, etcétera. Lo que se les ocurra, lo hacemos de esa forma. ¿Está bien? Estamos, profe. Bueno, perfecto. Y activamos la cámara de vuelta. Nos vemos una vez más. A ver, bueno, con respecto a las asistencias. ¿Cómo se manejó la asistencia de hoy? Tiago, mandé la notificación de asistencia por la aplicación, al igual que lo hacemos siempre. Ahí les vuelvo a escribir por las dudas las contraseñas en el chat, para que lo tengan a mano, para el que le faltó poner el presente. Esa es la contraseña 0610A.